El mito del Che comienza a gestarse aquí en México, cuando un joven argentino, Ernesto Guevara, se suma al movimiento que lidera Fidel Castro, el movimiento 26 de julio. El filósofo francés Jean-Paul Sartre decía que el Che era el mayor hombre del siglo XX. Siempre era un poco el jefe de las barritas, amigo de los amigos, protector de sus hermanos y de cuantos chicos, por ejemplo, que tuviera un defecto o a un gordito que lo cargaban mucho o una cosa así. Ernesto él era defensor. El Che fue un hombre sumamente carismático en realidad. Yo lo encontré una noche en La Habana, muy tarde, como después de medianoche. Él llegó con su camisa abierta, así, y me recuerdo, todo el mundo estaba asustado, así. Fue como un rockstar, como una estrella de rock en realidad. Ernesto Guevara de la Serna era médico, aventurero y revolucionario. En sus viajes por América Latina nació la idea de un continente sin fronteras. Años más tarde, su imagen atraviesa el mundo y está presente en cada revolución, cada manifestación y protesta. Su rostro, fotografiado por Alberto Korda, se convirtió en una de las imágenes más reproducidas del mundo. Cuando una vez me hicieron una entrevista en Barcelona, un periodista, me decía, pues, Che, tú hablas de Che, me dice, pero mi hijo tiene un póster del Che pegado en su habitación, estoy seguro que no sabe quién es el Che. Le digo, le juego una apuesta, usted hoy cuando vuelva a su casa, pregúntele a su hijo quién era el Che. A lo mejor no sabe muchos datos biográficos, pero le va a decir, es un hombre que murió por sus ideas. Era un rebelde y por eso lo tengo. Siempre pensábamos, esto lo comentaba mucho en Granado, que tenía todas las condiciones. Por ser inteligente, por ser dotado físicamente, por ser valiente, que tenía dotes para llegar a cualquier cosa. Bueno, y llegó a ser el Che. El Che para mí es cuando se sube al Granma, cuando Fidel lo asimila a su grupo, se entrena en México y se sube al barquito ese famoso Granma y parten rumbo a Cuba, ¿no? La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. El Che cumplió con todos los principios de los mitos, es decir, como Marilyn Monroe, como Jesucristo, si se me permite la herejía, como James Dean, como García Lorca, ¿no es cierto?, como Evita. Todo mito debe morir joven, bello y sin conocer la decadencia. Ver una camiseta del Che Guevara cuando vas por una calle en París o en Praga, si bien entiendo que hace parte de un fenómeno comercial, a mí no puede dejar de conmoverme. Ver un muchacho, una muchacha de 15 años en Australia, en otra parte del mundo, que lleva el Che Guevara, a mí de todas maneras siempre me arranca una lágrima, porque me hace pensar en lo poderoso que es él como símbolo de libertad. El jugador francés Thierry Henry se presentó en una gala de la FIFA con una remera roja y negra con la imagen del Che. Por su parte, Maradona fue al programa Aló Presidente de Hugo Chávez y mostró sus tatuajes. En una pierna la imagen de Fidel y en un brazo la imagen del Che. El Che siempre asociado a un discurso provocador. Dos meses después de su encuentro con Maradona, durante la 17ª Cumbre Iberoamericana, y mientras el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero pronunciaba su discurso, Hugo Chávez no dejaba de interrumpirlo. El incidente molestó a Juan Carlos I, rey de España, y lo sacó de sus casillas. ¿Por qué no te callas? Hay testimonios que dicen que en Chávez todo es calculado, que no deja nada al azar. Y es posible incluso pensar que entonces estos ataques de supuesta entusiasmo, emoción, las cosas que parecen que son más inesperadas,
sean planificadas, calculadas, ¿no? Cosa que en alguien tan mediático como él pudiera ser. Es decir, yo no lo descarto. Hugo Chávez asumió su primera presidencia en 1999. Su gobierno provocó una marcada polarización política en la sociedad venezolana. Yo siento que es el afán de Chávez de hacer cambios hacia lo popular que lo lleva a despreciar los mecanismos democráticos que se le atraviesan. Y eso desde luego puede llevar a fórmulas, por un lado totalitarias, por otro lado de eliminación de la democracia, que dan lugar desde luego al surgimiento o al afianzamiento de dictaduras, y por otro lado de entorpecimiento de los propios mecanismos de transformación, en la medida en que no se es práctico y que no se es de verdad efectivo a la hora de implementar planes como los de salud o los de la educación. Empieza a crecer una burocracia que se fortalece, que empieza a beneficiarse de esos propios procesos, de enriquecerse, y en esa medida el proceso de Hugo Chávez bien puede volteársele en contra a sí mismo y a la propia Venezuela. Chávez es un personaje muy curioso, porque a mí me gusta de Chávez muchas cosas de las que dice, les encuentro mucho sentido, ¿no? En su discurso es muy coherente, pero despierta mucha división entre la gente, es de amores y de odios. Para el gobierno de Chávez, el petróleo, la mayor fuente de ingresos de Venezuela, fue un elemento fundamental en la política pública. Décadas antes, en México, el petróleo también cumplió un rol fundamental en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas sigue siendo un líder moral muy fuerte. Es uno de los presidentes, indudablemente es uno de nuestros mejores presidentes. La gente lo respeta, el pueblo, para el pueblo es el Tata. Esa figura tan importante para el mundo indígena, y se le quiere y se le respeta mucho. Dio inicio en 1934 Cárdenas a una sucesión institucional que México ha respetado hasta este momento. Cada 6 años desde 1934, México ha acudido a las urnas. Esa continuidad institucional, considero yo, es un gran capital político de México, y lo debemos en un principio a Lázaro Cárdenas. Durante su gobierno, tal y como hiciera Juan Domingo Perón en 1945, Lázaro Cárdenas favoreció la creación de sindicatos y dio el marco legal para los derechos de los trabajadores. También realizó la reforma agraria planeada originalmente por Emiliano Zapata. Lázaro Cárdenas, el presidente más popular de México, gobernó al país entre 1934 y 1941. Llevó adelante la reforma agraria planeada originalmente por Zapata y sentó las bases del PRI, Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo en el poder durante más de 60 años. Lo de Cárdenas en México no es un hecho aislado. Es el comienzo de un proceso que se va a dar en toda América Latina a partir de 1929, con la crisis del Estado y la democracia representativa y el crecimiento del movimiento obrero y sus reclamos.